¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de EduBay. Me da gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Bueno, ya terminando la semana, ¿no? La semana laboral, que bueno, espero que haya sido una semana de muchos logros, de muchos éxitos, descansando en casa. Ya el fin de semana para recuperar fuerzas, divertirnos, hacer cosas gratas. Le vamos a tener recomendaciones. Así es que quédese con nosotros de aquí hasta las 22 horas en el tiempo del centro. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo en estos temas. Aquí comenzamos. Bueno, ¿cómo estás, Mario? Mario Pineda, saludos. Bueno, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos fue sede del Foro de Consulta Estatal Participativa por un acuerdo nacional sobre la educación que se había pospuesto anteriormente. Ahí se congregaron estudiantes, docentes, padres de familia y autoridades escolares para presentar propuestas que contribuyan a mejorar el sistema educativo nacional. El foro fue presidido por Jaime Valls, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NUIES. El siguiente foro se realizará en el estado de Sinaloa el próximo martes 20 de noviembre. Y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, reconoció al CONALEP por capacitar al 100% de sus trabajadores de estructura y mandos medios superiores en materia de acceso a la información pública gubernamental. El reconocimiento se otorgó por su programa de capacitación para fomentar un gobierno sin opacidad y fortalecer la democracia a través de la transparencia y la rendición de cuentas. El director general del sistema CONALEP, Jorge Alejandro Neira González, comentó que la institución no puede quedar rezagada de los avances democráticos del país. Y mire, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Groningen de los Países Bajos firmaron un convenio para avanzar en la implementación de la doble titulación a nivel posgrado entre ambas casas de estudios. También acordaron que a partir del próximo año la institución europea abrirá una oficina en la Unidad Internacional de Sedes Universitarias aquí en la capital del país. En la reunión participaron funcionarios de la Universidad de Groningen, así como el secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM, Alberto Ken Oyama. Y bueno, desde hace algunas semanas, diversos grupos de migrantes centroamericanos recorren nuestro país con el objetivo de llegar a Estados Unidos. El 30% de las personas que transitan por territorio nacional son, pues, bueno, es un tema ahí preocupante, ¿no? Pues son niños y jóvenes. Su atención es una prioridad, pues además del derecho al libre tránsito requieren servicios básicos de salud, de educación. Y en este último renglón el gobierno mexicano impulsa programas para evitar su rezago educativo. La educación es un derecho universal. Se tiene que garantizar su acceso a ella sin importar la situación en la que se encuentren las personas, en especial a los niños, niñas y adolescentes. Un ejemplo son los migrantes, aquellas personas que abandonaron su país o ciudad para buscar mejores oportunidades laborales y educativas. Actualmente, una serie de caravanas de migrantes centroamericanos recorren México, la mayoría con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Cerca del 30% de los migrantes son niños, niñas y adolescentes, quienes abandonaron sus estudios para viajar ya sea con sus padres o incluso solos. El gobierno mexicano ha sido muy claro en su postura de ofrecer un trato apegado a derecho y eso incluye atender a los niños migrantes en materia educativa. Independientemente de su condición migratoria o de la decisión propia o de su familia, lo importante es saber que cualquier menor de 18 años tiene derecho a la educación y en ese sentido la educación es la principal herramienta o es uno de los principales derechos que se tiene que garantizar para que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse de manera plena y después tener acceso a otras oportunidades. El presidente Enrique Peña Nieto anunció el programa Estás en tu casa, en la que los viajantes podrán solicitar la condición de refugiados y en lo que concluye su trámite se les brindarán distintos beneficios. Tenemos que diferenciar, digamos, a los niños y familias que están ahorita en un proceso de solicitud de asilo o refugio, que desde, digamos, en su entrada en Tapachula han decidido iniciar ese proceso de solicitud de asilo y de refugio, que bueno, ellos están pasando en este momento por un proceso de registro
y posteriormente, esto fue un anuncio que se hizo desde Presidencia de la República, son incorporados a un programa que se llama Esta es tu casa. En ese programa se toman diferentes medidas que tienen que ver desde darles una CURP, darles una opción a sus padres, madres de empleo y incorporarlos al sistema educativo. Entre los gobiernos federal y los gobiernos estatales se impulsa una cercana colaboración entre ellos. Habrá que dialogarlo con los gobiernos estatales, cómo se da, digamos, el proceso y en qué escuelas. Digamos que a partir del momento que ellos ya tienen este documento y ya están inscritos en el programa, pues tienen libertad de tránsito en algunos estados. Entonces, principalmente ahorita se dijo que es Chiapas y Oaxaca. Yo supongo que allí ya debe haber un diálogo directo con los gobiernos de esos estados para, digamos, atender. Ahora, el número de niñez y adolescencia tampoco es un número que desborde las condiciones del sistema educativo nacional. Entonces, obviamente, probablemente sea de manera progresiva, pero bueno, se tendría que tener las condiciones para darles acceso a este derecho. Pero no solo los migrantes que solicitan la condición de asilo se les brindará acceso a la educación, pues aquellos que deseen continuar con su trayecto hacia Estados Unidos, también se les garantiza este derecho de manera ambulatoria. Yo entiendo que, por ejemplo, en el recinto ferial que estaba en Tapachula, había presencia de CONAFE y de la Secretaría de Educación Pública, y allá había alrededor de 1,600 personas. Podría haber pues, soluciones, y sobre todo para los lugares donde se quedan más tiempo, como es la Ciudad de México. Estas medidas no solo se han implementado con la llegada de los migrantes centroamericanos a nuestro país, sino también con aquellos mexicanos que se mudan a otro estado de la República. Para la migración interna ya se habían tomado medidas para que ellos puedan incorporarse a diferentes escuelas, incluso a mitad del año escolar. Un poco porque lo que se tiene que garantizar es el derecho a la educación de esas niñas y niños. Entonces ya se han tomado medidas para que las escuelas puedan recibirlos de manera incluso itinerante. Un poco la idea es que las niñas, niños y adolescentes no suspendan sus estudios. Por el contrario, pues dotar las garantías necesarias para que ellos puedan continuar estudiando y de esta forma, una vez que ellos tengan ya ese documento de identificación, por ejemplo, pues puedan incorporarse a algún plantel educativo público. Continuando con este tema, diversos sectores de la sociedad mexicana se han sumado a las labores de atención a los migrantes centroamericanos, poniendo atención específica en los menores. La búsqueda de mejores condiciones de vida es uno de los principales motivos de los fenómenos migratorios. Caravanas de miles de centroamericanos salieron desde países como Honduras, El Salvador y Guatemala para seguir el sueño americano. Huyeron de sus naciones por distintos motivos, algunos por la violencia, por falta de empleo o por la falta de acceso a la educación. La educación está muy pésima, ya a los niños ya no trabajan, sino que ahora solo se basan a internet, a láminas. Les dan libros con textos que ellos trabajen, ya no les están inculcando ni valores, ya los niños hondureños no sabemos ni en qué fecha patria estamos, allá ya no celebran ni un día de la madre, ni un día del niño, y los valores sobre todo son los que valen para que los niños crezcan, y en nuestro país ya no hay nada de eso. Ya el niño ya no trabaja, ya no agarra un cuaderno y ponen a trabajar, a mentalidad de ellos no, todo ya quieren ser más avanzados, ya no quieren trabajar con nuestros niños. El camino ha sido largo, algunos lucen cansados, sin embargo, eso no los detiene en su trayecto. Varios viajan en familia con sus hijos, mientras que otros menores de edad viajan solos. Para algunos, esta no es la primera vez que intentan radicar en Estados Unidos, pues ya han sido deportados. Cuando vine de los Estados Unidos de regreso de Canadá, me mandaron para acá. Entonces no me aceptaron todos mis papeles de la escuela, entonces tuve que empezar otra vez desde cuarto. Entonces ahorita solo acabo de terminar cuarto y quinto y ya tendría que estar en segundo básico. A mí me gustaría volver a la escuela definitivamente, que a mí me gusta estudiar demasiado. A su paso por México, el gobierno federal ha implementado diversos operativos para acompañarlos en sus trayectos y protegerlos. En su parada en la Ciudad de México, las autoridades diseñaron un programa de atención integral con actividades lúdicas y educativas para aminorar el difícil viaje.
Aquí en la carpa del Consejo Ciudadano lo que estamos realizando es actividades lúdicas para que los niños y niñas puedan tener de primer momento una forma en cómo poder aprender algo extra, es decir, no solo jugar, sino aprender algo. Por ejemplo, traemos materiales que están hablando en la prevención del acoso escolar, materiales que hablan sobre la prevención del consumo de adicciones, eso ya va más encaminado a adolescentes. Todos estos programas siempre traen la intención de tener prevención para poder evitar que en el futuro se puedan tener estas conductas. El hábito de la lectura estuvo presente, pues a pesar de estar en tránsito, los migrantes buscaban aprender de un buen libro. La Secretaría de Cultura hizo esto posible. Está ubicado más como una especie de biblioteca, salita de lectura, y lo que hacen es que vienen, revisan el acervo que tenemos disponible, si les interesa algún libro, se lo llevan a su espacio, a sus dormitorios, bueno, donde están durmiendo ahora, se anotan en una lista que tenemos y ya una vez que hayan terminado regresan el libro. Hemos tenido una respuesta increíble, se han acercado muchísimo, niños, adultos, ¿no? Y tienes de terror, y tienes de Dostoyevsky, o tienes, o sea, gente que, digo, a la hora que te piden Dostoyevsky es porque, ¿no? Están leyendo, también son lectores. El camino que aún les espera por recorrer no será nada fácil, y más cuando intenten ingresar a los Estados Unidos. Las leyes migratorias han sido endurecidas por el gobierno del presidente Donald Trump. Es por ello que especialistas buscan mantenerlos informados para que cuenten con las herramientas necesarias. La finalidad nada más es proveer de información general a los migrantes. No podemos dar asesoría personalizada, puesto que es muy complejo y cada persona tiene un caso específico, pero al menos darle la información básica para que sepan a qué se van a enfrentar cuando lleguen a la frontera. Advierten que el proceso será muy difícil, pero aquellos que logren entrar a territorio estadounidense y que se les otorgue la condición de refugiados podrán tener acceso a varios beneficios, entre ellos una educación de calidad. Si llegan las familias, no van a ser liberadas inmediatamente. Es un proceso bastante complejo. Eventualmente, si llegan a ser liberadas, claro, tienen derecho a la educación y se pueden inscribir. Hay diferentes estados donde son un poco más abiertos a que los niños migrantes entren a escuelas, pero eso sería un proceso que tardaría bastante tiempo. En los centros de detención, cuando permanecen ahí por meses, pues por ley deberían de estarles dando cierto nivel de educación. Lo hacen, pero obviamente la calidad es muy baja, así como los servicios de salud. Bueno, pues esta noche me acompaña en el estudio Ricardo Salgado, él es estudiante de la Maestría de Administración e Innovación del Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Él obtuvo el Premio Turístico de la Ciudad de México gracias a su tesis Oferta de Centro Histórico de la Ciudad de México para Turismo de la Tercera Edad. ¿Cómo está, Ricardo? Así es. Muy bien, gracias. Buenas noches. ¿Así fue el tema? Sí, mi tesis enfocada principalmente a la accesibilidad para las personas de la tercera edad es básicamente una auditoría que se puede realizar específicamente a los atractivos turísticos. En este caso decidí aplicarlo en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y esta auditoría se basa en ver qué tanto cumplen los atractivos turísticos con las normatividades nacionales, con las normas mexicanas y con las recomendaciones que tanto instituciones como públicas y privadas han hecho en torno al tema de la accesibilidad.
Este tema cobra importancia principalmente porque en México actualmente somos poco más de 120 millones de personas y el 10% de estos 120 millones... ¿Tienen algún nivel de discapacidad? Ajá, no, este 10% de personas de este 120 millones son personas de la tercera edad. Y otro 10%, casi promedio, que es el promedio mundial, tiene una Sí, exactamente. A discapacidad. nivel mundial es casi el 10% de la población en la que cuenta con una discapacidad. Y en México el 5% de la población es la que cuenta con alguna discapacidad. Y este tema toma relevancia en las personas de la tercera edad porque con el tiempo las personas de la tercera edad se vuelven más vulnerables Sí, claro, man. a padecer alguna discapacidad, ya sea adquirida o por algún accidente, Sí, sí. tema de la alimentación y todo ese tipo de cosas. Sí, o bueno, o se les empieza a complicar, ¿no? Por supuesto que hay personas que a los 80 años están jugando algún deporte Claro, y, ¿no? Y te rebasan corriendo y dices, claro. Sí, esa es la realidad, ¿no? Sí, depende Porque mucho del ritmo de vida. hoy hay esto que en algunos países llaman los nuevos 40, los nuevos 50, ¿no? Que usted ve a las personas de 60 años parecen 50 y ve a los 50 parecen de 40 y así es una realidad, ¿eh? Qué bueno que sea así, pues, ¿no? Pero lo que es una realidad también es que a lo mejor una persona de 85 años no tiene las mismas posibilidades de acceder a alguno de estos sitios turísticos. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones, digamos, de accesibilidad. Eso es muy sencillo. Y lo que hizo Ricardo fue esta suerte como de auditoría, decir, a ver, ¿qué hay aquí? ¿No? ¿De veras está fácil entrar a visitar lo que puede uno ver del Templo Mayor? O está fácil ir al Castillo de Chapultepec, ¿no? O digo, a muchos o a Xochimilco, ¿no? Supongo que por ahí va. Sí, qué bueno que mencionas justamente el caso del Templo Mayor, porque tiene muy poco que lo remodelaron. Y cuando lo volvieron a inaugurar, mencionaron que era el atractivo turístico más accesible de México. Y pues no es así. O sea, sí puede ser considerado como el más accesible de México, pero todavía le falta mucho. El Museo del Templo Mayor se divide en dos partes. Una que son las ruinas y otra que es lo que es propiamente el museo. El museo sitio, sí. Ajá. Lo que son las ruinas arqueológicas, no. O sea, tienen escalones muy angostos. Hay partes en donde solamente cabe una persona y si una persona con bastón o con silla de ruedas quiere acceder, es imposible. Ahora lo que viene siendo lo de propiamente el Museo del Sitio del Centro Mayor, del Museo del Templo Mayor, pues también es muy carente de todo este tipo de elementos. La vez que yo fui a hacer propiamente la auditoría, me tocó que no había nadie que me ayudara a poder utilizar los elevadores para poder subir los pisos. Lo intenté hacer yo, pero requiere de una llave especial. Entonces no había ningún policía que me pudiera auxiliar o algún elemento que trabajara O sea, por si ahí. hubiera sido tú o otra persona con alguna discapacidad, no entra. Exactamente. Afortunadamente o desafortunadamente, una persona en mi familia utiliza silla de ruedas, por lo que le pedí que me acompañara para que este medio fuera más fidedigno, ¿no? Para que esta evaluación fuera más fidedigna. Y pues no pudimos pasar. Solamente recorrimos la planta baja del museo, las ruinas no las pudimos visitar. ¿Y pediste alguna explicación ahí a alguien? ¿No? Sí, pero nadie sabe dártela. Normalmente te dicen, no, pues es que tienes que hablar con la gerencia y la gerencia no está. No, pues es que yo solamente soy de vigilancia y no te puedo ayudar. Entonces sí es muy limitada la ayuda. Bueno, ¿cuántos de estos sitios pudiste identificar con algún problema? Bueno, propiamente mi área de estudio la enfoqué en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Obviamente hay muchos atractivos en el Centro Histórico. Más de 300 edificios están catalogados como monumentos por el INAH. Sí, sí. Entonces lo que yo realicé o como me enfoqué a cómo elegir los atractivos fue a partir de un recorrido a pie que maneja la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, que son un total de 7 recorridos y yo me enfoqué a 2 de ellos, los cuales son los que integran el cuadro 1 y el cuadro 2 del Centro Histórico. Estos 2 recorridos comprenden desde Bellas Artes hasta el Zócalo, y son un total de 15 atractivos, desde Bellas Artes, el Palacio Nacional, el Museo del Estanquillo, etc. De todos estos, la calificación promedio, que es de 0 a 100, fue de 70. Muchos no cumplen con algunos elementos que son referentes a la discapacidad motriz, otros a la discapacidad visual, otros a la discapacidad cognitiva, porque es importante retomar las 4 principales discapacidades que contemplan la Organización Mundial de la Salud, que son la motriz, la visual, la auditiva o verbal y la cognitiva.
La mayoría de estos atractivos retoman las recomendaciones y la normatividad para contemplar a las personas con discapacidad motriz. Sin embargo, no es la única y las otras se ven muy desplazadas en cuanto a la adecuación de los entornos para facilitar su tránsito o su disfrute de las actividades turísticas. ¿Han podido tomar contacto contigo las instituciones que regulan o de las que dependen estos sitios? Sí, muy pocos. Por ejemplo, ahorita estoy muy de cerca trabajando con administradores de la Secretaría de Cultura, o por ejemplo me acerqué con el que está a cargo del museo, del Sanborns, que es la Casa de los Azulejos. Y pues ya de ahí ya empezamos a hacer algo, pero muy limitado. Sí, a mí siempre me ha parecido que hay de estos restaurantes hay muy conocidos donde pues no hay, los baños están arriba o abajo, no hay modo de... Sí, hay cosas que realmente son imposibles de realizar y sobre todo por la protección que tiene el INAH, no se les puede modificar estructuralmente, sin embargo se les puede realizar las adaptaciones necesarias. No por una silla... Sí, como las rampas movibles que nos podemos encontrar o con alguna modificación en la estructura de su instalación, pero sí, realmente es muy limitado lo que se puede realizar. Yo creo que esto que alerta Ricardo es muy importante porque mire, el turismo es una de las más importantes fuentes de ingresos del país, ¿no? Si nosotros no cuidamos que un porcentaje de este turismo tiene alguna discapacidad, o son personas de la tercera edad, que es mucho el turismo que viaja, este turismo que ya pues está dedicado a viajar, tiene la posibilidad de hacerlo. No les brindamos las condiciones, se van a ir a otro lado, ¿no? Sí, también pues la importancia radica en que justamente las personas de la tercera edad, hay casos muy específicos, pero el turismo se está moviendo principalmente por las personas de la tercera edad, por estos denominados baby boomers, que son personas que ahorita tienen entre 70 y 80 años, y básicamente ellos mueven la economía mundial, también mueven el turismo. Y sobre todo en una población en crecimiento como lo es México, según datos del INEGI, para el 2025 este 10%, ahora se va a convertir en 20%. Entonces de ahí radica la importancia. Cuidarlos. Sí, justamente. Hay que cuidarlos y desarrollar actividades que puedan realizar. Entonces, de ahí es la importancia de tomar mi trabajo o cualquier otro impulso para las personas de la tercera edad en insertarlos a las actividades tanto sociales como económicas del país. Y esto que hiciste tú, pues es solo en la capital del país, pero yo estoy seguro de que esto es un espejo de lo que sucede en otras entidades. Sí, dentro de la investigación que tuve que realizar para mi trabajo de investigación fue investigar los programas nacionales e internacionales que tienen que ver con las personas de la tercera edad. Y en México, específicamente en el estado de Tabasco, ya se había realizado un trabajo en cuanto a turismo y personas de la tercera edad, pero no se le dio continuación, se realizó hace como 3 años y no se le dio continuación. No sabemos por qué, nadie nos supo dar información del por qué. Y en países como España, que son de los países más desarrollados en cuanto a tercera edad y turismo, tienen programas muy importantes que esperemos se pudieran replicar en México. Yo no sé, por ejemplo, incluso para la movilidad, ¿no? Cuántos camiones tengan rampas para que una persona con silla de ruedas pueda subir, ¿no? O, no sé, las facilidades para las personas de la tercera edad, incluso, pues miren, sitios turísticos, pero también para hacer transacciones financieras, ¿no? Una persona de la tercera edad que venga a este país y que necesite cambiar divisas, cuando pues vemos que en los bancos hay inmensas colas, no hay una cola para personas con discapacidad o de la tercera. En fin, me parece que es un tema donde se puede caminar todavía mucho, Ricardo. Sí, no es un tema exclusivamente para el turismo, es un tema que nos involucra a todos. Inclusive, desafortunadamente, yo hace poco en mi casa, su casa, una persona tuvo un accidente y ahorita está en silla de ruedas, temporalmente, esperemos. Afortunadamente. Ajá, y entonces estamos aplicando este tipo de medidas en una casa-habitación. Entonces es un trabajo que se puede aplicar desde una casa-habitación, tanto en inmuebles públicos. Oficinas, sí, claro, todo. Sí. Lo que hace es poner una alerta. Oigan, ojo, está pasando esto, hay que resolverlo. Exactamente. ¿Hay una página tuya? ¿Hay algún correo donde quien esté interesado en conocer más tu trabajo lo pueda hacer? Pues yo personalmente no, pero estoy trabajando con una consultora turística que me está ayudando a desarrollar todo este tipo de temas. Y ahí te pueden localizar. Sí, exactamente. Sería... la página es www.consultur.mx.
Bueno, pues ahí puede usted acercarse más a trabajo por el que se ganó este premio turístico de la Ciudad de México, Ricardo Salgado Olvera. Ricardo, felicidades. ¿Qué edad tienes? Pues muchísimas gracias. 28. 28, bueno. ¿Ya cuándo terminas tu maestría? Pues ya, nada más estoy en trámites. La verdad es que ya tengo todo firmado para mi examen de grado y ya. ¿Y qué? ¿Doctorado qué? Pues estoy viendo, porque los doctorados en turismo en México son muy limitados. O sea, a lo mejor en otro lado, ¿verdad? A lo mejor en otro lado. Muy bien. Gracias por haber venido a platicar con nosotros. Gracias. Ricardo Salgado, no se vaya y continuamos con más. Bueno, ya estamos de nueva cuenta. Continuando con información de la caravana migrante, le invito a conocer la historia de Leslie Dariela. Es una niña que junto con su padre salió de su país en busca de mejores oportunidades de vida. Ve usted. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México calcula que tan solo en el primer contingente de la gran caravana de migrantes centroamericanos hay alrededor de 1,500 niños. Algunos van con su familia, otros en solitario o con amigos. Van con la esperanza de que al otro lado de la frontera entre México y Estados Unidos les espera una mejor vida. Les han contado que allá ya no tendrán que preocuparse por la falta de trabajo para sus papás o incluso para ellos mismos. Podrán ir a la escuela, la comida no faltará más y podrán ir al doctor cuando lo necesiten. A Leslie Dariela y a su papá también les llegó ese rumor. No pronostican bien la enfermedad que tiene ella, porque ella antes caminaba, hablaba, se bañaba solita. Además que todo por eso quiero que me le den alguna atención a ella. Bueno, es que en Honduras uno, a pesar de que gana poco, o sea, y el dinero no le ajusta, no le alcanza. Bueno, yo antes la llevaba ahí a la Teletón, de ahí como nosotros en Honduras trabajamos temporalmente 3 meses, se queda uno sin trabajo, entonces se queda sin un lempira, como le decimos allá, lempira. Entonces ya no hay manera de movilizarse a uno para la Teletón, porque hay que pagar bus. Nosotros vivimos en una montaña que para llegar a la ciudad de San Pedro son como 7 horas. Yo me he dedicado a trabajar, pero más que todo lo que gano lo invierto casi en ella, en medicina, pañales, leche. Casi todo se queda ahí, o sea, no hay manera uno de poder hacer una casita. Es mi sueño, pues, hacer mi casita para ella. Un día ella esté grande, puede caminar y todo. Juntos, se dan fuerza el uno al otro para librar obstáculos y alcanzar su sueño. Con la mamá de ella, nos dejamos hace como 2 años y medio. Ella se la llevó unos 15 días, luego me la mandó, porque dice ella que la responsabilidad con ella es mucha y es que... Pero como es el papá de ella, tengo que luchar por ella. Desafiar la muerte, pues, porque con la niña me cuesta más en los rayos, porque como ella no camina, hay que montar el coche así, donde hay mucha gente. Cuando para un carro no respetan a una persona así como ella, sino que todos se agrupan y corren, e incluso a veces hasta uno tiene miedo que le caigan encima, hasta eso la protejo yo a ella. No le temen a las inclemencias del viaje ni a los soldados de Trump. Su fe, dicen ellos, les da para sobrepasar eso y más. Bueno, más que todo a mi niña, sí, porque quiero un futuro para ella, pues.
Bueno, y ahora le comparto otros testimonios de migrantes hondureños y guatemaltecos que han encontrado cobijo aquí en la Ciudad de México. Vea usted. Mi mente es llegar a Estados Unidos y lo demás que se quede atrás. Miles de migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, pasaron por la Ciudad de México dejando literalmente todo atrás, en la búsqueda de mejores oportunidades. Tengo mis niños en Honduras, dejé mis 3 niños. Lo que dejé solo a mi familia, a mi mamá, a mi papá y bueno, y también dejé unas pocas cosas que tenía, pero la verdad venimos huyendo de la delincuencia, la falta de trabajo, porque en mi país soy profesional y ya ves que no he encontrado ni siquiera un trabajo. Yo soy realizada y no he encontrado nada. La verdad metí currículos en todas las empresas y no pude encontrar ni siquiera un trabajo. Yo tengo mi bachiller terminado, soy promotora de salud. De acuerdo con datos del Banco Mundial, en 2016, cerca del 60.9% de la población de Honduras vivía en la pobreza. Y a pesar de haber experimentado una recuperación moderada, este país centroamericano aún enfrenta los niveles más altos de desigualdad económica de la región. Lamentablemente la situación en Honduras es bastante complicada, una por trabajo, otra la delincuencia está muy peligrosa. Historias que los integrantes de la caravana comparten y dan fuerza para continuar su largo camino. Primero fue por mucha pobreza en nuestro país y muchas maras haciendo cosas malas y mucha violencia. Y también de que es muy difícil conseguir trabajo ya ahorita con mis padres y yo era el único que podía trabajar en sí. Entonces en ese sentido nos costaba mucho. Bueno, es que en Honduras uno, a pesar de que gana poco, o sea, y el dinero no le ajusta, no le alcanza. En un abarrotado albergue en la Ciudad de México, muchos encontraron amigos, compañeros de viaje y momentos de descanso. Que hemos pasado frío, no hambre, hemos tenido agua, hemos tenido lugar donde descansar, pero nos llena de satisfactoria saber de que todavía existe la esperanza de llegar al propósito en el cual vamos. Como una hermandad, pues, ya uno aquí se ve como una familia, todos reunidos. Dependiendo la ruta, los distintos grupos de la caravana recorrerán entre 967 y 2.800 kilómetros desde la Ciudad de México hasta la frontera con Estados Unidos. Para ellos, la distancia pasa a segundo plano cuando recuerdan el objetivo que los mueve. Y si sigo así con la caravana es porque yo sé que esta caravana tiene un propósito. Todo lo que hemos pasado no es en vano. Bueno, pues ahí está este tema de los migrantes, es un tema con muchas aristas, es un tema pues complicado, ¿no? Vamos a ver cómo. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos premiaron a los ganadores de 3 certámenes sobre trata de personas. Omar González Jiménez, egresado de la Escuela Nacional de Trabajo Social, triunfó en el tercer concurso de ensayo por su trabajo La niñez en el crimen organizado, criminales o víctimas de trata de personas. En la segunda edición del concurso de Mass Media, la ganadora de la categoría de infografía fue Cintia Karina Pérez Ramírez, estudiante de la Facultad de Arte y Diseño, por su trabajo La trata de personas. Mientras que el premio universitario de tesis en la categoría de licenciatura fue para Michelle González, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, el doctor Eduardo Peñalosa Castro, entregó reconocimiento a 74 alumnos de excelencia de la unidad Coajimalpa. Ahí destacó la capacidad de esta casa de estudios de reinventarse y adecuar el desarrollo de sus actividades en función de las necesidades sociales. De igual forma, dijo que el cambio de gobierno de nuestro país demanda la actuación de profesionales íntegros, honestos y comprometidos con el desarrollo nacional. Los trabajos realizados en el proyecto Templo Mayor fueron descubiertos 67 estandartes de pez sierra. Estuvieron bajo tierra aproximadamente 500 años. Vean. El pez sierra fue altamente valorado por las culturas prehispánicas, entre ellas la mexica, para la cual los espadartes de este animal marino simbolizaban al monstruo de tierra Zipactli. El proyecto Templo Mayor, a lo largo de 8 temporadas de trabajo, ha registrado 67 espadartes de pez sierra como parte de ofrendas rituales que fueron descubiertas.
Los elementos se mantuvieron bajo tierra aproximadamente 500 años, dentro de cajas de piedra y en condiciones climáticas estables, que ha permitido la extracción de casi 70 cartílagos rostrales de peces sierra. Los restos recuperados en las excavaciones del proyecto corresponden a las especies pez sierra de dientes pequeños y sierra de dientes grandes, también conocido como pez espada. 2 de las 5 especies de estos animales marinos se encuentran en peligro de extinción en todo el mundo. En las 2 últimas temporadas del proyecto se registraron restos de estas especies de alrededor de 15 ejemplares en los depósitos rituales localizados al pie de las escalinatas del Templo Mayor y que corresponden a los gobiernos de los Tlatoani, Ahuizot y Moctezuma. Sobre su conservación, aunque se ha descubierto que los espadartes pueden conservarse por mucho tiempo, su recuperación representa todo un reto, ya que se corre el riesgo de fractura o desintegración debido a que han permanecido enterrados durante casi 500 años. En el laboratorio de restauración son sometidos a diversos tratamientos de conservación y estabilización estructural para finalmente realizar su montaje, el cual permitirá su manipulación de manera segura. Mire, los directores generales del Instituto Nacional de Antropología e Historia y para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Diego Prieto Hernández y Francisco del Río, dieron a conocer que con la reciente repatriación a México de algunas piezas olmecas incautadas en Alemania, se siente un precedente judicial en combate al tráfico ilícito de bienes culturales. Se logró el regreso a México de un par de piezas olmecas que fueron robadas del sitio El Manatí en Veracruz y sacadas del país a finales de los años 70 por el costarricense Leonardo August Patterson, que atesoraba una colección ilegal incautada en Alemania. El robo se realizó después de que se aprobara la Ley Federal sobre el Monumento y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, lo que fue considerado por los magistrados del Tribunal Alemán. Este caso fue un precedente judicial importante en el combate del tráfico ilícito de bienes culturales entre nuestra nación y un país de la Unión Europea, que en noviembre de 2015 resolvió la causa a favor de México y ordenó la devolución de estas piezas. Debido a lo delicado de este caso, se realizó una conferencia en el Museo Nacional de Historia por los directores del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que se revisaron avances que el gobierno mexicano ha tenido en los últimos años y que ha permitido la devolución a México de invaluables tesoros históricos. Es así que el gobierno de México refrenda su compromiso de combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, así como de participar en el fortalecimiento de los marcos legales nacionales e internacionales para la protección del patrimonio cultural. Ese es un gran tema, ¿eh? Si usted revisa algunos de los grandes museos del mundo, pues encontrará obras, ¿no? Los museos importantes de Londres, pues encuentra piezas que pertenecen a otras culturas, ¿no? El mausoleo de Halicarnaso, partes de él, ¿no? Están en otras naciones. Un poco sucede lo mismo con este llamado penacho de Moctezuma, que a decir de algunos expertos, pues no se tiene la seguridad que haya sido de Moctezuma, puede haber sido de un sacerdote importante o algo. Y está en Viena, ¿no? Está en Austria. Y bueno, ha habido la intención de traerlo y la respuesta es, pues no, pues corre riesgos y lo trasladamos. En fin, quizá tendrían que estar todas estas piezas en los lugares, pues en los museos a donde pertenecen, a las culturas donde pertenecen. No es fácil porque pues muchos de los grandes museos del mundo pues tienen piezas de otras culturas. Esa es una realidad. Bueno, vamos a una pausa, vamos a un corte. Esto es Eduard, regresamos después de la misma coma. No se vaya. El Instituto Politécnico Nacional abre la convocatoria para la maestría en tecnología avanzada para el periodo enero-junio 2019 en la unidad profesional interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. Visita la página en www.ipn.mx.
Si eres o conoces a algún estudiante con alguna discapacidad física, intelectual, mental o sensorial, esta beca te interesa. Descubre la convocatoria en www.becasmediasuperior.cep.gov.mx. La beca de manutención para estudiantes de instituciones públicas de educación superior sigue disponible. Solicítala. Consulta la información en www.gov.mx/CEP. La beca contra el abandono escolar apoya a aquellos estudiantes de bachillerato que están en riesgo de dejar sus estudios. ¿Es tu caso? Solicítala en www.gov.mx/CEP. Ayer le presenté la oferta educativa de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Hoy, en la segunda parte de este reportaje especial, le invito a conocer la labor de sus docentes. Vea usted. Los maestros son un factor importante en el desarrollo de sus estudiantes. Contribuyen al diseño de vida y la planeación de los objetivos profesionales de sus alumnos. Los profesores motivan a que los jóvenes concienticen sus talentos y posibilidades a través del desarrollo del conocimiento y expresiones de creatividad, generando interés en una o varias áreas específicas. La Universidad Intercultural del Estado de Puebla es una institución que busca que sus alumnos sean futuros profesionales preparados para apoyar a los pueblos originarios y cumplir con los objetivos que tiene como institución. A través de las diferentes áreas, diferentes carreras que este centro educativo imparte, en esas diferentes carreras la lengua originaria es fundamental. Y a través de ella se trata de que los jóvenes expongan y se comuniquen en primer lugar. Para lograr esta meta, la Universidad Intercultural cuenta con 13 profesores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. Además de contar con 12 que cumplen con el perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP. El 90% de su plantilla docente cuenta con maestrías y doctorados especializados en su área de investigación y profesión, con el fin de proporcionar nuevos conocimientos a sus alumnos. Para mí como especialista en la enseñanza del inglés, como pedagoga, considero que es una oportunidad para que estas comunidades indígenas tengan oportunidades de viajar, de ser becados, de buscar mejores empleos y mejores oportunidades, como pues con una lengua pues que es universal. La Universidad Intercultural del Estado de Puebla es el segundo centro de evaluación en el país para la certificación de intérpretes y traductores, con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia y los servicios de salud de la población. Con este reconocimiento, la UYEP contribuye al desarrollo humano, social y cultural para mejorar el entorno a través de la educación. Hay 4 cuerpos académicos aquí en la Universidad Intercultural. Uno de los primeros lo tuvo la carrera de Desarrollo Sustentable. Otro de los cuerpos académicos que también ha estado bajo mantenimiento, bajo seguimiento y que también es importante es el del maestro Maximino Díaz Bautista, el doctor Renato Almorín, un servidor. Aquí estamos en este cuerpo académico y también trabajamos cuestiones de recursos naturales y también hay nuevos cuerpos académicos como el de Turismo, que también está integrado por el doctor Víctor, la maestra Mayra, la doctora Tonantzin, entre otros doctores y maestros que también su cuerpo académico es uno de los más importantes también para la carrera de turismo alternativo.
Y finalmente el otro cuerpo académico que también es de suma importancia, que es el de lenguas, y también ellos han hecho un incremento de la difusión de la cultura, de la lengua, de que se preserve, de que se revalorice y que tenga mucho auge y mucho impacto. Las universidades interculturales son fuente de diversidad educativa. Por medio de la investigación y la práctica, impulsan un mayor beneficio en el desarrollo personal y profesional, generando las habilidades para entender y atender a personas de diversos orígenes, lenguas y culturas. Se da fortaleza al alumnado para que se pueda desenvolver y pueda ver la realidad de lo que se vive en un contexto real que es el Estado mexicano. Pero aparte de eso le da como que esa iniciativa de conocer y ver otras culturas, es decir, verdaderamente aplicar la interculturalidad. Hoy lo que le enseño a mis alumnos es lo que va a vivir dentro del hospital, porque es lo que ellos requieren. Así que la docencia para mí es algo bonito. Kuinga kondava kuyahnya docente riti kwahe riti kotayango nga kwan hiskai nango kwachea gatoho nga kwansishaya ndena kwa tsa servicio nya jita ringa. Con la finalidad de abrir un espacio en el norte del país para mayor exhibición y difusión de las artes, en el Centro Cultural Tijuana se llevó a cabo la Bienal de Cerámica Artística Contemporánea. Las piezas que integran este evento son parte de una exposición de gran calidad donde participan 49 artistas de diferentes lugares de la República Mexicana, así como ceramistas de España y Estados Unidos. Es iniciativa del Centro Cultural Tijuana, en lo que tiene mucho que ver aquí mi compañero de trabajo, el arquitecto Armando García Orso, al ver pues que sí hay efectivamente premios de cerámica como el de Tlaquepaque y el del Franz Mayer, pero no había uno en el norte. Entonces quisimos hacerlo con el énfasis en cerámica contemporánea. Como te digo, 49 participantes, 13 entidades del país. Lo inauguramos el 13 de noviembre con una muy buena respuesta del público, y las piezas, más allá del concurso, más allá de cuál quedó premiada, cuál tuvo mención honorífica, es una extraordinaria exposición de gran calidad, es un deleite la exposición. La segunda Bienal de Cerámica permanecerá abierta al público hasta el 21 de abril del próximo año. Y la exposición Mirada en Puga abrió sus puertas en la Fototeca Nacional de la Ciudad de México, de la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo. Y esta es una muestra fotográfica de Guillermo Kahlo, que en 1910 obtuvo el título de primer fotógrafo oficial del patrimonio cultural mexicano. En la exposición, el público podrá apreciar el retrato que realizó de los monumentos de la capital en las primeras 3 décadas del siglo pasado. La exposición permanecerá abierta hasta el 20 de enero del 2019. Guillermo Kahlo, por supuesto, pariente de Frida. Y como cada viernes, le invito a conocer las recomendaciones culturales para este fin de semana. Vea usted. Comienza este nuevo fin de semana con una serie de recomendaciones culturales que puedes realizar para conocer más sobre la Ciudad de México. ¿Sabes qué es el formato Super 8 y su impacto en la cultura? Si quieres conocer más sobre la Cámara Super 8 y su papel desde finales de los 60 en los distintos países latinoamericanos, no te puedes perder la exposición Las Superocheras, en el Museo Universitario del Chopo. Esta muestra, dividida en 7 ejes temáticos y curada por Regina Tattersfield, reúne el trabajo de los cineastas amateur que realizaron todo tipo de filmes experimentales de 1968 a 2015, para generar un diálogo entre relatos íntimos y colectivos.
de los mayores títulos de la ópera bufa, regresa el próximo domingo 18 de noviembre al escenario del Palacio de Bellas Artes, de la mano del director de teatro y ópera Mauricio García Lozano. Las bodas de Fígaro, acto original de Wolfgang Amadeus Mozart en 4 actos y con un libreto de Lorenzo da Ponte, cuenta la historia de una pareja de enamorados que debe enfrentarse a diferentes enredos para permanecer juntos. Cada año, la Cineteca Nacional celebra la Muestra Internacional de Cine, y para los festejos de su 65 aniversario se luce con su programación. En esta edición, se presentan filmes aclamados por la crítica que solo han sido vistos en festivales cinematográficos internacionales. Con una amplia gama de películas resaltan los nombres de los directores Lars von Trier, Hirokazu Koreda, Spike Lee, entre otros. Encuentra nuevas formas de expresión a través de la palabra, la poesía y diferentes ritmos musicales con el taller de rap El color de tus palabras. El Fotomuseo Cuatro Caminos es el lugar ideal para que todos los interesados en creación musical aprendan de rima, verbos, barras, improvisación y beats a través de 4 sesiones sabatinas. Este taller se presenta en el marco de la exposición Ilegal, muestra especializada en el street art, su historia, su evolución y lo que puede comunicar. Ahora que ya tienes plan para este fin de semana, recuerda que puedes contarnos tu experiencia a través de nuestras redes sociales. Pues ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Lo espero el próximo lunes en una emisión más de EduByte. Descanse, aproveche su fin de semana, diviértase, relájese, salga con su familia si se puede. Ahí hay recomendaciones que le dimos a usted para asistir a lugares interesantes. Y yo y este equipo de trabajo lo esperamos el próximo lunes a la hora de costumbre. Soy Enrique Lascano y en nombre de todos ellos, de todos mis compañeros, que tenga una venturosa noche y que tenga usted un muy venturoso fin de semana. Bueno.